Vamos a ir primera Tesalonicenses en esta noche, capítulo 5. Vamos a ir a estar enfocados versículos 4 al 8. Si no tiene Biblia, déjeme saber. Tengo como 3 Biblias aquí, así que necesita una para poder leer. Con mucho gusto se la entrego. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. En esta noche vamos a seguir avanzando en esta carta que escribe Pablo a la iglesia en Tesalónica. ¿Se acuerdan ustedes? Tenemos a un grupo de hermanos que están preocupados porque estaban ansiosos, estaban preocupados, pensaban que ellos estaban pasando por uno de los periodos que describe la palabra de Dios como la gran tribulación, o es que estaban pasando por el día del Señor. Estos días de juicio, los que murieron antes, ellos estaban haciéndose la pregunta: ¿se perdieron el rapto? ¿Se perdieron el arrebatamiento? Y entonces la idea de ellos es que no iban a estar más con sus seres queridos. Estaban preocupados por eso. Estaban pensando, en segundo lugar, que estaban pasando por juicio de Dios. Y esto trajo una inquietud muy, pero muy grande. Y Pablo, en medio de esta preocupación, me alegra de ver que él está, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 18, dice: por tanto, aliéntense los unos con estas palabras. Ahora, imagínense ustedes, no le está diciendo van a pasar por la gran tribulación, aliéntense los unos a los otros diciendo vamos a pasar por la gran tribulación, estemos alegres, ¿no es cierto? Pero eso no es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Lo hemos estado viendo la semana pasada, el por qué no vamos a pasar por ese periodo. Y después en el capítulo 5, en el verso 11, termina, dice: por lo cual anímense unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacen. En esta noche vamos a continuar viendo el por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y hay datos suficientes aquí que vamos a estar mirando, el por qué tenemos que alentarnos los unos a los otros con estas palabras y por qué tenemos que animarnos a los unos a los otros. ¿Y saben por qué? Porque nuestro futuro está seguro. Y eso es lo lindo con respecto a la epístola, a esta carta que está escribiendo Pablo, es que Pablo está presentando un contraste, una diferencia entre los hijos de luz y los hijos de tiniebla. Está hablando entre el que es creyente y el que no es creyente, entre los que son del día y los que son de la noche, entre aquellos que se embriagan y aquellos que están sobrios. Y es decir, Pablo está mostrando una diferencia entre uno y el otro. Y es importante que nosotros entendamos esto porque yo he escuchado personas que dicen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificada. Y el asunto está ahí, bueno, ¿y qué de los otros creyentes que no pasaron por la gran tribulación? Quiere decir que no van a ser purificados o santificados. Entonces, tenemos que mirar bien a la luz de las Escrituras lo que está enseñando en distintos pasajes. Ahora, yo entiendo, pues la otra pregunta que me han hecho es con respecto al rapto. No hay ningún versículo que nos diga que va a suceder antes de la gran tribulación específicamente hablando, pero sí tenemos enseñanza con respecto a la diferencia. Vemos cómo Dios ha obrado en el pasado, cómo Dios va a obrar durante este momento. Sí tenemos un versículo que nos indica, por ejemplo, allí en Apocalipsis 3, versículo 10, que lo hemos estado viendo, donde que va a venir una prueba sobre todo el mundo. Pero nos dice que a la iglesia va a ser salva de ese momento. Por lo tanto, directamente no, pero indirectamente la palabra sí nos está enseñando a nosotros con respecto a esto. El rapto es para estar siempre con el Señor. El día del Señor es para castigar a los moradores de la tierra. Entonces vemos nosotros una diferencia entre un grupo y el otro. Acuérdense que vimos nosotros que el día del Señor es para castigar a la humanidad por su orgullo, por esa arrogancia, esa soberbia que tiene. Es decir, que no existe Dios, que estamos pasando o pisando los mandamientos de Dios, que no necesitamos escucharlos. Y en esta noche yo quiero presentarles 3 contrastes o diferencias entre un grupo y el otro y el por qué Pablo está diciendo
lo que está diciendo aquí, o lo que está escribiendo, lo que escribió a la iglesia en Tesalónica, que yo creo que va a ser de mucha importancia para todos aquellos que nos gusta estudiar la palabra de Dios, y del por qué entonces considero yo de que no vamos a pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿cuáles son estas diferencias? Vamos a estar mirando entonces que son bastante notables. En primer lugar, vamos a ir al versículo número 4. Vamos a ir del 4 al 11, pero vamos a ir parte por parte. Yo quiero que enfoquemos nuestra atención en el versículo 4 en este momento. Fíjense, en primer lugar, punto número 1, que vamos a ver la diferencia entre uno y otro, tiene que ver con esto, el primer punto, nuestra naturaleza. ¿Qué dice el verso 4? Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Fíjense que está diciendo allí, en primer lugar, nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Que somos hijos de luz. Y hay una diferencia muy grande con lo que tiene que ver con los hijos de tiniebla, porque Pablo lo que está hablando aquí, está hablando de nuestro carácter, está hablando de lo que es lo que somos en esencia ante los ojos de nuestro Dios. Muy simple de ver el por qué no vamos a ser partes del día del Señor o de los juicios de Dios. Fíjense en esto, no seremos parte de estos juicios porque somos una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan ustedes de lo que Pablo escribió a la iglesia en Corintios? Le dijo que nueva criatura somos, ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Y por lo tanto, en nuestra nueva naturaleza encontramos nosotros la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cómo sabemos? Bueno, los que son hijos de luz se salvan de esto. Los que son de tinieblas, hay algo que debemos de notar, es lo siguiente, y está en el versículo número 3, que este grupo de los hijos de tinieblas, aquellos que no son creyentes, en la última porción del versículo 3 nos dice, no escaparán. Ahora, si la iglesia estuviese incluida allí, dirían, no vamos a escapar, no escaparemos. Pero sin embargo está diciendo, no escaparán. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a este grupo, entre aquellos que son hijos de luz y aquellos que son hijos de las tinieblas, ¿no es cierto? El verso 4, por ejemplo, cuando estábamos leyendo, dice, mas ustedes, hermanos, fíjense, ahí está la diferencia. A estos no se van a escapar, pero ustedes, hermanos, es decir, no están en tinieblas. ¿Se dan cuenta? Empezamos aquí a mirar a lo que es hacer un buen exégesis o una buena investigación con respecto al pasaje que estamos leyendo. Hermanos, la razón por la cual ustedes, cuando decimos ustedes hermanos, estamos hablando de lo que es de ser la familia de nuestro Dios. Desde el verso 4 al 8, Pablo está haciendo mucho énfasis entre uno y otro. Y lo vamos a ver en esta noche, la diferencia entre uno y el otro, lo que está diciendo aquí. Los que son del Señor, los que no son del Señor. Los que están en tinieblas, está hablando de su condición espiritual, está diciendo que no tienen la luz de Dios en sus vidas. Y de acuerdo a las Escrituras, hay dos categorías con respecto a esto, cuando se habla de las tinieblas. En primer lugar, la primera oscuridad es mental. Y les voy a explicar un poquitito con lo que estoy diciendo con esto. Oscuridad mental. Segunda categoría tiene que ver con respecto a lo que es la oscuridad moral. Dos cosas. Ahora, ¿por qué digo esto? Cuando estoy hablando de oscuridad mental, fíjense, la palabra de Dios está hablando a aquellos que ignoran por causa del pecado el no conocer o poder practicar la verdad. Están ajenos. La palabra de Dios nos dice, a través nuevamente de las cartas de Pablo, que dice que el enemigo pone un velo sobre nuestro entendimiento para que no veamos el Evangelio o entendamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como los ciega, no les permite, les ciega el entendimiento, vemos nosotros que hay una oscuridad mental en la cual no tienen la capacidad de razonar el por qué nosotros necesitamos de Cristo Jesús y la salvación que Él ofrece. El corazón del creyente está en luz porque entiende la verdad. El corazón del no creyente está en tinieblas porque no entiende, está completa. De acuerdo a la palabra dice que estamos muertos en delitos y pecados. O sea que no hay vida.
Por ejemplo, para que entiendan este asunto de las luces y las tinieblas, lo que es ser familia de Dios y no. ¿Se acuerdan ustedes? Allí en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 4 dice esto: el mundo está en tinieblas y Cristo es la luz. Nos dice en el capítulo 3, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: no quieren la luz, no aman la luz, porque aman más las tinieblas que la luz. Es decir, y Jesucristo hace un énfasis tremendo en el decir de que no aman la luz porque para que sus obras no sean expuestas. El pecador no tiene ganas que le digan de que es pecador y que va a juicio eterno. Sin embargo, Dios, a través de su Hijo, dice que viene a alumbrar con la verdad para que entendamos que hay una razón por la cual Cristo Jesús vino a esta tierra. Y tenemos que entender, mis hermanos, que si Cristo Jesús vino a la tierra y murió en una cruz, tenemos que prestar suma atención a la razón por la cual Cristo fue colgado sobre esa cruz. Ahora, no solamente la Biblia habla de Cristo Jesús, yo quiero decirle que hay libros de historia, hay historiadores que hablan de este Cristo y habla del cristianismo, lo cual nos quiere decir, mis hermanos, que no solamente es un personaje que fue inventado por los cristianos, sino que es un personaje que es histórico. Por lo tanto, entonces, podemos ver nosotros que el Señor Jesucristo, Juan escribe de esto después en el capítulo 8, versículo 12, donde Él dice que Jesús es la luz del mundo. Y el que lo sigue, dice allí, no anda en tinieblas. ¿Se dan cuenta? Así que las tinieblas, la característica de aquellos que no conocen al Señor, ¿por qué? Por su conducta. Por la conducta. Aman más lo que es estar en pecado que lo que es la capacidad de poder hacer el bien. Luego, en Efesios 4, versículo 17, si gustan ir conmigo allí, Efesios 4, verso 17, el asunto de que vemos nosotros con respecto a que es un problema mental en el sentido de que no pueden razonar bien. Fíjense, dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, o que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que podemos ver nosotros un corazón duro porque les gusta la maldad, el que controla las tinieblas. Fíjense, o la potestad de las tinieblas o los gobernantes de la tiniebla, ¿quién es? Es el enemigo de nuestras almas. Y podemos ver nosotros, mis hermanos, que en esa rebelión que existe entre el diablo con Dios, hacer guerra con Dios, y que la gente no escuche o entienda lo que el mensaje de Dios quiere traernos a cada uno de nosotros. Pero el creyente nos dice que no es de la noche ni es de las tinieblas. ¿Por qué? Porque está en la verdad que es en Cristo Jesús. Y esto es lo lindo y maravilloso, mis hermanos, el contraste que presenta Pablo aquí en esta carta. Porque estamos en Cristo, nos dice a nosotros, ese día, en el versículo número 5, todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y por lo tanto, nos dice a nosotros que como tenemos esta característica, ese día, mis hermanos, el versículo número 4, aquel día no nos va a sorprender como si fuera un ladrón. Ahora, Amós 5, para que ustedes puedan comprender un poquitito con respecto a ese día, Amós 5:20 les quiero leer, dice así: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Los que están en tinieblas van a tener un día de tinieblas y bastante oscura va a ser, déjeme decirle. El día es cuando domina la luz, tenemos la luz del sol, y por eso entonces los que andan en el día andan sin preocupación. Ahora, segundo punto que yo quiero que ustedes vean con respecto al contraste entre uno y otro está en el versículo número 6. Y dice allí: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Segundo, en primer lugar, habíamos visto que nuestra naturaleza. Segundo punto, la diferencia entre uno y otro es nuestro comportamiento.